Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es la conciencia. Vamos a iniciar en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente y vamos a ver en estos versículos que la conciencia se puede cauterizar, dicho en otras palabras, se puede morir. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Primero, para tener nuestra conciencia activa, es necesario tener al Espíritu Santo de Dios, pues el Espíritu es quien guía nuestra conciencia y nuestra conciencia nos indica si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Cuando nuestra conciencia se llega a cauterizar, llega a morir, es porque hemos contristado al Espíritu Santo dentro de nosotros, es decir, no lo hemos alimentado. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? Por ejemplo, cuando yo me conduzco en una vida de pecados y estoy continuamente cayendo en el mismo pecado y lo sigo practicando, mi conciencia me redarguye, me dice que lo estoy haciendo mal, pero a pesar de que mi conciencia me está diciendo que es pecado, yo lo sigo haciendo, llega un punto en que la conciencia, en que mi espíritu se contrista y ya no me dice más que estoy en pecado, porque cuando no hice caso, entonces me acostumbré tanto a no sentir culpa que después para mí lo que antes era pecado, ahora lo comencé a practicar y ya no lo siento culpabilidad porque no hice caso a mi conciencia. Otro ejemplo más sencillo, puede que tal vez yo antes leyera la Biblia todos los días y lo dejé de hacer. Entonces viene mi conciencia guiada por el Espíritu Santo y me redarguye a que antes lo hacía y ahora ya no lo estoy haciendo. Yo debo escuchar a mi conciencia y empezar a leer de nuevo. Pero si yo no lo hago, entonces estoy ignorando la voz de mi conciencia y por ende es ahí donde se empieza a morir, cuando yo no hago caso a mi conciencia y también cuando yo no alimento al Espíritu Santo que vive dentro de mí. Y el Espíritu Santo lo alimentamos con la palabra de Dios y haciendo la voluntad del Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, mi verdadero pan y mi verdadera bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19 y vamos a leer cuáles son los efectos de una conciencia cauterizada. Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19. Entonces, vamos a ver qué consecuencia o qué actitudes puedo tomar yo cuando mi conciencia no está en la guianza del Espíritu Santo. Dice así, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Entonces, las personas que tienen la conciencia muerta no se sienten mal por practicar el pecado, sino que se deleitan en practicar el pecado porque no está el Espíritu Santo quien los guíe y quien les enseñe que el pecado está mal. Y como ya lo han seguido practicando, entonces no sienten esa culpabilidad. Y vamos a ver un ejemplo de una persona que había cometido un pecado, pero cuando se vuelve rutinario el pecado o cuando lo seguimos haciendo, nosotros sabemos que está mal, porque lo dice la palabra, ya lo hemos oído, lo hemos escuchado. Y este ejemplo es de Sansón. Sansón conocía que lo que estaba haciendo era malo, pero él no escuchó la voz del Señor ni la voz de sus padres. Entonces él siguió cometiendo ese mismo pecado una y otra vez. Y él creía que cada vez que venía Dalila y le decía una mentira de cómo él podía perder su fuerza y veía que rompía todo lo que ella le decía, pero a la tercera vez vino y verdaderamente expuso su corazón y le contó cuál era la raíz de su fuerza. Y luego cuando vio que ella no pudo librarse, dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó de él y él no se dio cuenta.
Muchas veces cuando nosotros llevamos una vida de pecado, no nos damos cuenta en qué momento el Espíritu Santo se aleja de nosotros. No nos damos cuenta en qué momento nuestra conciencia muere porque no hemos tenido el cuidado de nuestra conciencia, porque no hemos tenido el cuidado de mantener el Espíritu Santo avivado dentro de nosotros. Vamos a ir a Jueces capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice así: Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando se la queman el fuego. Así que no se descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila le dijo: Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras, así que por favor, dime, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: Si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volverán tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes, y de nuevo Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Entonces Dalila dijo: Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime ya, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Sansón respondió: Si entretejieres las siete trenzas de mi cabello en la tela del telar y lo asegurares con la lanzadera del telar, me volveré tan débil como cualquier otro hombre. Así que, mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas de su cabello en la tela. Así que después lo aseguró con la lanzadera del telar. Una vez más gritó: Sansón, los filisteos han venido sobre ti a capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó las lanzaderas del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿Cómo puedes decirme te amo si no confías en tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me rapara la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernadores filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa manera, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y seguiré liberándome. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Entonces ella gritó: Sansón. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler el grano en la prisión. Entonces vemos que Sansón 3 veces él pretendía engañar a Dalila, pero él sabía que no podía estar con mujeres filisteas porque antes el Señor demandaba que el pueblo israelita no podía estar con las naciones paganas. ¿Por qué? Porque las naciones paganas tendían a adorar otros dioses, otros ídolos. Entonces, al Sansón unirse con estas mujeres, él podía tender también a inclinarse a los ídolos. Por ende, podemos ver las consecuencias del pecado. Sansón sabía que estaba mal, pero no dejaba de hacer ese pecado. Y como él creía que Dios seguía estando con él porque seguía teniendo la fuerza, él creyó que Dios siempre iba a estar con él. Muchas veces Dios tiene misericordia tantas veces de nosotros y nos perdona, pero llega a un límite y debemos conocer que el Señor es amor, pero también llega un momento en el que el Señor dice: hasta aquí. Y podemos correr el riesgo de que el Espíritu del Señor se aparte de nosotros y podemos correr las consecuencias de nuestros pecados. Ahora vamos a ver qué hace una persona con una conciencia viva, una persona que su espíritu la está guiando. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 5.
Dice así: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces, una persona que está viviendo según el Espíritu, que está viviendo según la palabra, que está dejándose guiar por su conciencia y por el Espíritu Santo, no se deja guiar por sus deseos de la carne, sino más bien por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos de la carne, ¿y qué son los deseos de la carne? Lo que pueden ver nuestros ojos, lo que nosotros nos pudiera deleitar en la carne, pero no en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros hacemos caso a estos deleites, estamos dejando que nuestra conciencia y nuestro espíritu cada vez se vayan contristando y por ende va a llegar un punto en el que nuestra conciencia va a morir. Ahora vamos a ver que nuestra conciencia es guiada por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 2, versículos 15 al 16. Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces, aquí nos viene hablando, ¿verdad?, de quiénes son los que conocen verdaderamente la ley. Entonces les dice que los gentiles no conocen la ley escrita, pero el Señor nos ha permitido tenerla en nuestro corazón. Por ende, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra propia conciencia nos indica que estamos haciendo lo correcto porque la ley de Dios está en nuestro corazón, porque Dios está gobernando en nuestra vida. Pero aquellos que aún teniendo la ley escrita no hacen lo que Dios quiere, entonces demuestran que no conocen a Dios. Y dice también que el Evangelio es que Dios juzgará la vida secreta de cada persona. Nosotros podemos pretender que llevamos una vida delante de los demás totalmente intachable, pero Dios conoce cómo nos comportamos, qué es lo que pensamos, qué está en lo más profundo de nuestro corazón, si nuestro corazón está limpio, si nuestras intenciones son verdaderamente puras, si nosotros nos estamos conduciendo de la manera que al Señor le agrada. Entonces, muchas personas creen tener pecados ocultos y esto es algo tan grave que cuando una conciencia se está cauterizando, cree que puede ocultar pecados, cree que puede hacer oculto alguna cosa que haya cometido y no la lleva a confesar. Y esto trae varias consecuencias. Primero, vamos a ver que no hay nada oculto para Dios y vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien debemos rendir cuentas. Cuando tenemos este punto muy presente, vamos a tener cuidado de llevar una vida más transparente delante de Dios, porque es a Él a quien tendremos que rendir cuentas en el día del juicio. Cada uno de nosotros, cada persona, se presentará ante el tribunal de Cristo. Y dice la palabra que el juicio debe comenzar por los de la casa de Dios. Entonces, si nosotros vamos a ser juzgados, debemos de pretender y debemos procurar llevar una vida totalmente recta delante de Dios, no delante del pastor, no delante de mi prójimo, sino delante de Dios. Y cuando yo procuro llevar una vida intachable delante de Dios, entonces voy a hacer manifiesta la luz, voy a hacer manifiestas mis obras y por ende los demás van a notar que verdaderamente estoy viviendo como Dios quiere. Pero si yo me estoy ocultando un pecado de Dios, entonces no voy a estar gustando verdaderamente mi ser y voy a estar engañándome a mí mismo porque Dios ya conoce lo que yo he hecho. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículos 12. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pongámonos la armadura resplandeciente de la vida recta. Este se refiere a la que la venida del Señor se acercará pronto, la noche y el amanecer. Entonces dice que la noche pasará pronto y al amanecer vendrá su venida.
Y dice que por ende debemos dejar de lado los actos oscuros. ¿Qué son actos oscuros? Son todos aquellos pecados que se hacen ocultos, todo aquello pecado que se hace en secreto, todo aquello pecado que pretendemos hacer a escondidas, donde nadie nos puede ver, donde nadie, ¿verdad? Aparentemente puede juzgarnos, puede ver lo que estamos haciendo y nos puede acusar, pero Dios nos está viendo. Y es de Él quien debemos procurar llevar esta vida recta. Por eso dice que nos debemos quitar nuestros actos sucios como si fueran ropa vieja y ponernos una armadura resplandeciente que es la vida recta. Llevar una vida recta delante de Dios puede no ser siempre fácil, puede ser no ser el camino más fácil, pero con la ayuda de Dios, Él nos va a ir transformando día con día, porque siempre tenemos algo que cambiar en el Señor, y eso es lo que el Señor le agrada, ¿verdad? Que conforme vayamos avanzando, conforme vayamos caminando, por eso el Señor nos pone pruebas, porque a través de las pruebas Él moldea nuestro carácter, Él cambia nuestra forma de pensar, Él cambia nuestra manera de actuar, cambia todas aquellas cosas que no le agradan de nosotros, a fin de que podamos estar enteramente preparados para el día en el que el Señor se manifieste y podamos ser levantados en las nubes para recibir al Señor. Ahora vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que oímos de Jesús y ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, dice que nosotros debemos vivir en luz. Jesús dijo, ¿verdad, Juan? Que Jesús había venido como una luz a este mundo, pero el mundo no lo había conocido o no lo había querido reconocer porque amaron más la tiniebla, amaron más el pecado, complacerse más en los pecados y en la carne que conocer al Señor mismo, y por ende despreciaron esta luz. Pero aquel que ama la luz verdadera es porque está seguro de cómo está caminando y no tiene miedo de que sus pecados sean descubiertos porque está llevando una vida transparente. Y sabemos que si tenemos algún pecado, Jesús es nuestro abogado defensor delante del Padre y aboga por nosotros. Pero es importante confesar nuestro pecado y, más importante, procurar llevar una vida recta. Porque cuando nosotros llevamos una vida recta, entonces verdaderamente estaremos haciendo la voluntad del Padre. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan 3, 19 al 21 dice así. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Si tenemos temor de que la gente nos vea o tenemos temor de levantarnos y hablar de Dios, es porque estamos cometiendo pecado, es porque estamos haciendo en nuestro interior algo que al Señor no le agrada. Pero el Señor es fiel y misericordioso, que acepta que vengamos de Él, confesemos nuestros pecados y nos apartemos del pecado. Entonces Él nos va a limpiar y vamos a empezar de ahí a llevar una vida recta. Dice que los malvados no quieren acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque en la oscuridad espiritual, en la oscuridad es donde practican el pecado. O sea, no tener a Dios es vivir en oscuridad, es practicar el pecado. Y cuando nosotros no nos queremos apartar del pecado, estamos viviendo en oscuridad. Y nosotros somos la luz de este mundo según lo que el Señor nos enseña. Y dice que aquel que viene a la luz es porque puede hacer que otras personas vean que están haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora vamos a ir a Proverbios 28:13. ¿Qué pasa cuando una persona encubre su pecado? Proverbios 28:13. Dice así. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces, cuando no confesamos nuestros pecados, es decir,
yo he hecho algo malo, pero no lo he confesado con Dios y necesito hacerlo, entonces no voy a prosperar. Pero se refiere a una prosperidad espiritual porque nos va a impedir tener ese crecimiento en el Señor. Por eso dice que aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es necesariamente solo confesarlo, sino también apartarnos, porque yo lo puedo confesar, pero si lo sigo practicando, me voy a volver en mentiroso y voy a estar jugando con Dios, cosa que el Señor no lo tomará a la ligera y nos tendremos que atener a las consecuencias, porque la consecuencia del pecado siempre va a venir, pero si nosotros procuramos llevar esta vida recta, el Señor tendrá misericordia de nosotros. No porque seamos perfectos, como dice Pablo, ni que ya lo haya alcanzado, sino que debemos procurar seguir este camino. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es angosto, es decir, que no es fácil, pero la carretera que lleva al infierno es amplia y son muchos los que los cogen. ¿Por qué? Porque es fácil dar rienda suelta a los deseos de la carne, porque es fácil complacer a la carne, porque es fácil vivir la corriente de este mundo, pero lo difícil es vivir como Dios quiere, pero lo difícil es renunciar a todo, pero lo difícil es soportar todo por amor a Cristo. Y cuando nosotros aprendemos a amar los mandamientos del Señor, vamos a aprender a obedecerlos. Ahora vamos a ir también a Salmos 66:18. Vamos a ver que el no confesar nuestros pecados no solamente produce primero una sequía espiritual, sino que también nos produce en nosotros enfermedades en nuestro cuerpo. Dice así, Salmo 66:18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Es tan importante confesar nuestros pecados porque entonces corremos el riesgo de que el Señor no escuche nuestra oración. Muchos piensan que el Señor siempre escucha toda oración, pero no. El Señor llega a un punto en que es misericordioso, sí, pero cuando nosotros tomamos a la ligera el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo y no tomamos cuidado de la manera en que nos estamos conduciendo, el Señor no va a escuchar la oración de cualquiera, porque no es lo mismo una persona que esté perseverando, que esté haciendo lo que a Dios le agrada, que le esté buscando, a una persona que cada 8, que cada mes, que cada vez que tenga necesidad se acerca a Dios. No puede ser lo mismo, porque entonces no lo está buscando por amor, sino que cada vez que tiene necesidad. Pero si nosotros aprendemos a estar fervientes en el Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, entonces el Señor así también estará para nosotros. Ahora vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22, y con esto concluimos. Vamos a hablar acerca de la oración. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pedimos porque le obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Entonces dice que primero no debemos sentirnos culpables. ¿Y qué es lo que causa culpabilidad en el ser humano? El pecado. Entonces, cuando yo me siento acusado por el pecado, debo acudir a Dios, pedir perdón, confesar mi pecado, apartarme de él. Entonces, eso es lo que hace el enemigo. Primero, incita a pecar a la persona y luego los está acusando. Pero cuando nosotros aprendemos a resistir al diablo y a escuchar la voluntad del Señor, y si pecamos, acercarnos a Él, pedir perdón, confesar nuestros pecados y apartarnos, Dios tendrá misericordia, nos perdonará y entonces vamos a poder presentarnos delante de Dios con total libertad, no acusados, no culpables, porque ya hemos confesado, porque ya nos hemos apartado de ese pecado. Y entonces dice que nos podemos acercar a Él con plena confianza y recibiremos de Dios todo lo que le pedimos. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque le obedecemos y porque hacemos las cosas que le agradan. Pero si yo estoy en desobediencia, si yo no estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan, no puedo pretender recibir lo que quiero del Señor. ¿Por qué? Porque no estoy actuando como su hijo y Dios escucha a sus hijos. Dice la palabra del Señor que aquel
que obedece y ama a otro creyente es verdaderamente hijo de Dios, pero aquel que está en desobediencia y no ama a los creyentes es hijo del diablo. ¿De quién queremos ser hijos? De Dios. Y si queremos ser hijos de Dios, debemos vivir en obediencia, ¿a qué? A su palabra. Si nosotros escudriñamos su palabra, el Señor nos abrirá el entendimiento. No importa cuántas veces leamos la palabra, el Señor siempre nos hará entender más y más y más, siempre y cuando le pidamos la sabiduría y la guianza a Él, y vamos a ir alimentando nuestro espíritu. Y no importa qué parte de la palabra leamos, si leamos el Antiguo o el Nuevo, el Señor siempre nos va a enseñar cosas tan importantes que a veces las pasamos desapercibidas. Pero cuando empezamos a escudriñar su escritura, vamos a ver puntos esenciales que nos ayudarán a llevar una vida más recta, que nos ayudarán a amar más al Señor, que nos ayudarán a tener más fuerza, que nos ayudarán a tener más valentía para hablar de su palabra. Vamos a ver personajes en la Biblia que dieron su vida por Dios, que dieron su vida por Jesús, que dieron su vida por el Evangelio. Y si nosotros queremos hacer lo mismo, debemos renunciar a lo del mundo y entonces Dios estará con nosotros y podremos dar nuestra vida por el Señor si en el caso tuviéramos que darla. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que podamos tener nuestra conciencia viva y nuestro espíritu avivado para que puedas guiar nuestra conciencia. Que Dios les bendiga.